Tras el avance del peón, se establece una dinámica tensión central manteniendo la igualdad. Con el contraataque del peón, se replica el control central, preservando el equilibrio dinámico. Con el desarrollo del caballo, se mantiene una sólida estructura posicional, conservando la igualdad. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo de la columna B a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Con el empuje del peón, se abre el centro, buscando juego dinámico de piezas y control. Tras la captura del peón, se acepta una simetría estructural, solidificando la igualdad. Con la recaptura del caballo, se mantiene la presencia central, conservando el balance posicional. Con el desarrollo del caballo, se preserva el equilibrio dinámico, a pesar de una ligera ventaja. Con el desarrollo del caballo, se refuerza el control central, consolidando la leve ventaja. Con el avance del peón, se apoya al caballo, manteniendo el equilibrio dinámico de la partida. La jugada el alfil a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón, se gana espacio, manteniendo el equilibrio dinámico de forma precisa. Con el desarrollo del caballo, se mantiene la igualdad, preparándose para el enroque. El avance profiláctico del peón, se previene la ocupación de casillas clave. La búsqueda de seguridad del rey con el enroque mantiene la igualdad de la posición. Con el desarrollo del alfil, se busca una diagonal más activa, preservando el equilibrio. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H5 para afianzar el control posicional. Con la mejora del alfil, se solidifica la estructura defensiva, manteniendo la igualdad. Con el desarrollo del alfil, se busca una presión estratégica a largo plazo. La búsqueda de seguridad del rey con el enroque mantiene la igualdad de la partida. Con el avance del peón, se prepara la expansión en el flanco, una decisión sólida. Con la colocación de la torre en la columna abierta,
se busca acción central. Con la redistribución de la torre, se prepara un avance central o control de la columna. Con la colocación de la torre, se prepara para posibles cambios o actividad de piezas. El avance profiláctico del peón, se previene la entrada de piezas rivales. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón, se refuerza la estructura en el flanco, creando solidez. La jugada la dama a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la torre, se prepara la acción en las columnas centrales. Con la colocación del alfil en una diagonal activa, mejora la coordinación de piezas. La jugada el caballo a la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Con la movilidad del caballo, se coloca en una casilla prometedora en el flanco. Con la centralización de la dama, se busca juego activo y mejor coordinación. Con el avance del peón en el flanco, se busca crear espacio y juego dinámico. Con la retirada del alfil, se simplifica la posición, manteniendo el balance actual. Con la centralización de la dama, se mejora su posición y se prepara la acción. Con la recolocación del caballo, se mantiene la influencia central de manera sólida. Con la recolocación del caballo, se consolida la posición y se prepara la defensa. Con la centralización de la torre, se busca un mejor control de la columna abierta. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla D8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna E a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla A2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla E1 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla B5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla D1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna E a la casilla D8. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A8 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del peón, se mantiene la presión y el equilibrio material. Con la recaptura del caballo, se consolida la ventaja de peón y el control central. Con la mejora de la dama, se busca contrajuego a pesar de la ventaja de White. Con la captura del peón por el caballo, aumenta la ventaja material. Con la recolocación del caballo, se defiende y prepara mayor acción. Con la centralización de la torre, se intensifica la presión en las columnas centrales. Con la recolocación del caballo, se busca estabilidad defensiva. Con el cambio de caballos, se simplifica la posición manteniendo la ventaja. Con la recaptura de la torre, se mantiene la actividad a pesar del déficit material. La jugada la dama a la casilla C5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla A8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A8.
centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E5, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se busca mayor actividad y control. Con el avance del peón en el flanco, se busca restringir el contrajuego de Black. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Con la recolocación de la dama, se mantiene el control central y la presión. La jugada el caballo a la casilla F4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E5, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla A3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. Con la captura del caballo, se toma una ventaja material decisiva y se solidifica el control. Con la recaptura del peón, el déficit material sigue siendo significativo. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla H3 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla H3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla B2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E4, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla H3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H3, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla B8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el alfil captura en la casilla G7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B2,
capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E2 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey captura en la casilla G7. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla E2 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura del caballo, se simplifica la posición volviendo a la igualdad. Con la recaptura del peón, se mantiene la igualdad material tras los cambios. Con la recaptura del peón, se consolida la situación material de igualdad. Con la recaptura del peón, se estabiliza la posición tras el jaque de la dama. Con el avance del peón de columna, se busca crear un peón pasado y controlar el centro. Con la centralización de la dama, se busca juego activo y contrarrestar el avance central. Con la centralización de la dama, se mantiene la presión y la igualdad. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E5 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón, se buscan abrir líneas y crear oportunidades de ataque. Con la centralización de la dama, se mejora su posición y se busca juego dinámico. Con la centralización de la torre, se solidifica el control sobre las columnas centrales. Con la mejora de la seguridad del rey, se mantiene la igualdad de manera sólida. Con la recolocación del rey, se busca seguridad y evitar jaques. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Con la centralización de la dama, se incrementa la presión y se buscan oportunidades. La jugada la dama a la casilla E2 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la torre, se aplica presión y se mejora el potencial de ataque. Con la recolocación de la torre, se busca contrajuego y se mejora su actividad. La jugada el peón a la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla F1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla G8, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla G8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón, se abren líneas, solidificando una ventaja aplastante. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se consolida una superioridad posicional imponente. Con la captura del peón, se mantiene la presión a pesar de la solidez. La jugada la dama captura en la casilla F7 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo paso a la dama a la casilla E5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla H7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a la dama a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo la torre a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica.
Esto se complementa con la dama a la casilla F8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con la captura del peón por otro peón, se abren columnas, manteniendo la ventaja. Con la recaptura del peón, se consolida la posición a pesar de la desventaja. Con la centralización de la dama, se presiona la ventaja buscando una conclusión rápida. La jugada la dama a la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se solidifica la estructura en el flanco. Con el avance del peón, se asegura un potente peón pasado y una ventaja abrumadora. La jugada la dama a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla A6, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se crea un peón pasado y una ventaja aplastante. La jugada la dama a la casilla C4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se impulsa un peón pasado, solidificando una ventaja abrumadora. La jugada la dama a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla G8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero,
dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance del peón, se asegura un peón pasado y una ventaja abrumadora. Con la captura del peón por la torre, se mantiene la posición, sin cambiar el resultado. La jugada el peón a la casilla B5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se solidifica la ventaja abrumadora y se prepara el final. La jugada la torre a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a la dama captura en la casilla G6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se crea otro peón pasado, y una ventaja abrumadora.